Bueno, hoy hemos invitado a los candidatos del Frente Progresista Popular, al ingeniero Benjamín Kugen, candidato a senador, y también Alberto Agüero, precandidato a primer diputado nacional por este frente. Bueno, he visto con sorpresa la participación de este frente en distintos lugares de la provincia. Por ejemplo, me llamó la atención en Chimbas. Ingeniero Kugen, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Ingeniero, ¿cuál ha sido la visión que tiene del municipio de Chimbas, donde usted ha estado este fin de semana? Sí, en forma directa ha estado Alberto. Sí, he estado más yo presente. Si vos querés te contesto. Contestame, a ver. Mira, nosotros tenemos, tanto nosotros como el Partido Socialista tenemos un largo trabajo en el departamento de Chimba. Es más, el compañero Alejandro Vilanova es chimbero. Ajá. Sí, la segunda candidata a diputada nacional que está conmigo es Vanessa Valle, que es una baluarte de Chimba, y tienen juntos un largo trabajo en el departamento de Chimba. Y Vanessa especialmente con el tema del trabajo social. En realidad hay quejas generalizadas, he estado en otros medios donde he estado hablando con concejales del departamento de Chimba, peronistas, ¿sí? Y hay bastantes quejas porque el tema social no se toma, y uno de los grandes problemas de Chimba es el problema social. ¿Y la situación laboral? Y laboral, cuando digo social, es que en el lugar que más pobreza hay, mayor desempleo hay, porque la gente, el trabajo temporario se toma de esos lugares fundamentalmente. Y nosotros nos toca de cerca que el trabajo de la minería, mucha gente de esa era partidaria, nuestros afiliados nuestros eran parte de la minería en Escala cuando estaba la Mapascua o cuando está ahora con Veladero. Pero se ha cortado todo esto, ¿sí? Y entonces ha crecido el trabajo informal y para colmo faltan changas, que es con lo que la gente, un plan o una cooperativa lograba, changueando las otras 4 horas del día más el trabajo de la mujer, hacían un paquete para poder llevar comida a la casa. Pero ese se ha frenado y hay mucha queja, y no solamente hay queja con Gramajo, porque ¿qué hace el gobierno provincial? Lo que nos hace igual que Gramajo, manda a la sede de la corriente clasista a que la compañera Valles instrumente los mecanismos para que entren en el plan de emergencia nacional. Y entonces, ¿qué hace el gobierno provincial? Bueno, podemos seguirlo discutiendo, no quiero meterme de lleno en eso, pero efectivamente eso es lo que ocurre. Entonces hay mucho descontento con Gramajo, ¿sí? Que no arbitra los medios para posibilitar más trabajo, por instrumentar planes sociales para salir de la emergencia, y menos el gobierno provincial, ni desarrollo social. Quiero aclararlo perfectamente, eso lo tenemos palpado. Y lo que nos pide la gente, no solamente en Chimba, en Rivadavia, en el lote hogar 2541, en el 34, en Médano de Oro, acá en Rawson Alprimino, en la Villa Nacusi, en Posito, todos esos lugares, dice: queremos trabajo. No queremos solamente planes, queremos un trabajo que nos dignifique. Esa es la idea. Y es lo que está fundamental. Ingeniero Kugen, usted es un hombre con mucha y vasta experiencia en el manejo universitario. Ha sido rector de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo ve usted esta situación de los trabajadores de las universidades del país? ¿Cómo la mejoraría usted, habida cuenta que no han llamado paritarias y todos están con movimientos de fuerza? Bueno, es un problema muy complejo. Yo creo que se ha profundizado, digamos, las dificultades que había. Y la tendencia es a que esto tienda a empeorar. Y no solamente desde lo salarial estrictamente, sino también desde lo educativo y sobre todo, por ejemplo, en los aspectos de ciencia y tecnología. Es decir, nosotros, los aspectos de ciencia y tecnología, si queremos desarrollar un país en todos sus aspectos, una de las cosas que se tiene que hacer es desarrollar ciencia y tecnología, y para eso están las universidades, el CONICET, trabajando conjuntamente para desarrollar las últimas tecnologías. En la medida en que nosotros no tengamos buenas tecnologías, no vamos a tener independencia tecnológica nunca.
Entonces es una materia pendiente que tiene que ser enfatizada. Y todos los indicadores apuntan a que se esté deteriorando notablemente todos los proyectos de investigación, los recursos destinados a que ciencia y tecnología se desarrolle. Y por supuesto también, bueno, las universidades tienen un ahogamiento presupuestario que conspira, por supuesto, con la... O sea, ¿usted cree que hay menos presupuesto para las universidades ahora? En términos comparativos hay menos. Ajá. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a esto que ha sucedido en Calingasta, donde yo acabo de reiterar hace minutos de que han invadido nuestro territorio, por un lado, y por otro lado nos han depositado una escombrera y se hacen los inocentes y no toman las medidas de sacar esa escombrera? Sí, yo creo que argumentar de que no sabían que era el suelo calingastino o suelo argentino es una falacia. Estas son cosas que son graves porque no puede ser así. Evidentemente la exigencia tiene que continuar y se tiene que sacar absolutamente todo, incluso todos los mecanismos de cierres de minas y del cuidado ambiental tienen que estar profundamente enfatizados. Yo creo y espero, porque han retirado, no sé, 500 y tantos neumáticos, pero según parece, todo indica de que hay mucho todavía. Se tiene que seguir trabajando. ¿Cuál es su pensamiento, ingeniero Kuchen, de este nuevo directorio mixto que tendrá Veladero, donde los chinos dicen que miran con buenos ojos los proyectos de Lama y del Carmen? ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, habría que analizarlo con más profundidad, ¿no? El tema todo de la minería es complejo, es necesaria, la minería, partimos de la base que es estrictamente necesaria, que nosotros necesitamos impulsar la actividad minera, pero nosotros creemos que hay muchas cosas que modificar, desde la legislación vigente, donde prácticamente impide al Estado participar en la parte productiva, hasta muchísimas otras cosas que no se tienen en cuenta. Nosotros creemos y somos partícipes de que tiene que haber impulsar una mayor presencia del Estado en estas cosas, impulsando desde ya claramente la minería local, la minería sanjuanina y argentina en general, para que estas cosas tengan una rentabilidad mucho mayor. O sea, los programas y las regalías que se tienen no son suficientes. Nosotros tenemos el hecho concreto es que en periodo de tiempo muy breve, relativamente breve, que es una generación, nosotros estamos perdiendo recursos, el Estado nacional y el Estado provincial están perdiendo recursos sumamente valiosos por no tener, una real política de que estos recursos tiendan a quedarse aquí en el país. Ingeniero Kuchen, si usted llegara a una banca en diputados, ¿cuál sería la medida al Senado? ¿Cuál sería las medidas que usted tomaría con respecto a esta invasión de mineras que nos van a llegar a San Juan y que se están ubicando sobre el territorio periglacial? Bueno, hay normas muy precisas de la protección ambiental. Yo creo que nosotros no podemos ignorar el tema ambiental. El tema ambiental es sumamente importante. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad histórica de las nuevas generaciones. Nosotros no es la última generación que tiene que vivir acá. Claro. Así que por lo tanto, todo esto indica de que se tiene que cuidar con mucho mayor detalle. La legislación, primero yo creo que hay que revisar mucho de la legislación minera, es tendenciosa y limitó mucho al Estado para participar en forma más de contralor o incluso como participante también de la producción. Ingeniero Alberto Agüero, precandidato a diputado nacional, ¿cuáles son los 4 o 5 ejes que ustedes basan su propuesta para que los ciudadanos los elijan en octubre?
Nosotros, con el Partido Socialista y el PTP, que conformamos el Frente Progresista Popular, hemos coincidido en 5 puntos que tienen que ver con cambios en la política, cambios en la estructura productiva, el tema de la educación y la justicia. Pero los temas a atacar inmediatamente que llevaríamos al Congreso seguramente serían cómo abordar el tema de la pobreza, que es muy amplia, y entonces en eso vamos a empujar una emergencia alimentaria y una emergencia ocupacional para resolver el problema de la ocupación. Complementar esto que han conseguido las organizaciones sociales, que es la emergencia social. Y seguiríamos adelante con el tema de ponerle tope a la inflación y cambiar los métodos, porque este método que sigue el Banco Central a través del gobierno con Sturzenegger, que es incorporar, ajustar para que no se consume, crea el problema contrario, es decir, que no consume la gente, no consumen el pueblo argentino y por lo tanto no hay producción y se desbarrancan las pequeñas y medianas empresas, que es lo que queremos fortalecer. Y si se fortalecen las pequeñas y medianas empresas, se fortalece la ocupación. Si se fortalece el consumo con los trabajadores, se fortalecen las pequeñas y medianas empresas. Entonces, salario y producción son fundamentales para incrementar lo que ahora es necesario. Por ejemplo, el consumo interno ocupa más o menos el 75-80% del 100% del Producto Bruto de la oferta agregada y la demanda agregada de este país. Y el demás son exportaciones. Por lo tanto, todo lo que se hace en la pampa húmeda, soja, es bueno, pero no tiene ocupación plena, o sea, la ocupación que es plena es con altísima tecnología y es mucha gente desocupada. Nosotros tenemos que fortalecer la pequeña y mediana empresa. No creemos que este tipo de medidas que están empujando en el Congreso y que empuja Roberto Basualdo, que es una nueva ley de pymes, pueda fortalecer esto. En realidad va a poner a disposición las pymes de gran capital, que es lo que no queremos y lo que está pasando con Valle ahora. Porque un tema sobre la minería a tratar es el problema, ¿quiénes hacen los servicios de las empresas mineras? Los pequeños caleros, los pequeños productores, todo el sector que mueve, es decir, por cada 100 pesos que se mueve en la economía hay 400 que es agregado. Por lo tanto, eso tiene que quedar en San Juan, quieren que quedar en el país. Y en ese sentido, nosotros la ley de pymes hay que reformarla, reglamentarla y, por ejemplo, cambiar la mentalidad sobre las pymes. Si vamos a hacer una ley PYME para ponerla a disposición del gran capital o hacer el centro en las pymes y en las empresas nacionales para crear un potente sector estatal, como decía Benjamín Kuchen, en todos los sectores de la actividad productiva para poder generar ahorro propio y utilizar, por ejemplo, darle más importancia al sector productivo que al sector financiero. Y en ese sentido, en el caso concreto de San Juan y en todas las demás provincias, vamos a empujar la realización de bancos regionales que capitalicen la coparticipación federal de impuestos, que retengan los ahorros del pueblo, los sueldos de los docentes, los sueldos de los estatales, que hoy sirven para comprar otras cosas fuera de la provincia, porque el Estado se desobliga de eso. Y agregando a lo que decía Benjamín, vamos a intentar, ¿sí?, va a conformar un bloque en el marco de una situación social distinta para reformar el Código de Minería, ¿sí?, que en su artículo 9 prohíbe la participación del Estado desde el menemismo para acá. Es decir, no puede el Estado provincial, nacional y provincial participar de las actividades mineras. Hay que reformar el Código de Minería. Ahora, ¿cómo funciona Codelco, ingeniero en Chile? ¿Cómo funciona? A ver, explíquelo. Usted sabe de eso. No, está claro. Digamos, Codelco, digamos, hay una participación del Estado muy, muy fuerte y funciona muy bien, ¿no? Y de hecho la economía chilena basa centralmente su actividad, digamos, en la minería del cobre, con una participación del Estado muy importante. En el próximo bloque, ingeniero, quiero que me cuente cuál es su pensamiento sobre lo que es para nosotros la madre de nuestra industria, que es la vitivinicultura. ¿Cuál sería su proyecto para mejorar nuestro monocultivo, como le dicen algunos, y yo prefiero decirlo, nuestra industria vitivinícola, que va en picada porque no hay una gran venta de vino al consumidor?
Bueno, son muchos los aspectos a considerar. Y de hecho existen todas las organizaciones de viñateros que están impulsando muchas de estas medidas. Y creo que hay que escucharlas con atención. Evidentemente que es un tema bastante con mucha complejidad. Se tienen que analizar, por ejemplo, el tema de la importación de vino que se ha tenido lugar últimamente. Esto evidentemente que conspira contra la producción local, y digamos que se ha tolerado excesivamente, creo, la importación. La importación tiene que estar, pero tiene que estar controlada. Yo no puedo poner, en un plano de igualdad con el retraso del cambiario que existe, simplemente la producción local frente a la producción extranjera. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta. Desde ya también hay que incrementar la tecnología, hay que potenciar al pequeño productor que digamos que es central en la mano de obra, digamos en la economía familiar, que está muy deteriorado y prácticamente es imposible que una familia o alguien pueda subsistir con una explotación vitivinícola. No alcanza. Entonces son muchas de las herramientas que hay que tener en cuenta. Desde ya, entonces, protección a los productos locales, mejora de la tecnología, ampliación de los créditos para incorporar tecnología y que haya una mayor producción. Estamos viviendo ahora un momento de bonanza en la parte hídrica, pero que también se podría revertir en los próximos años y por lo tanto hay que tener en cuenta. Eso ha mejorado mucho y en buena hora, pero se tiene que seguir profundizando. Y también siempre es bueno la diversificación de la producción. Hablamos fuera de micrófono sobre la implantación de pistachos. Usted me dice que tarda 10 años. Sí, 8 años, no sé, yo no soy un especialista en el tema, pero sí son uno de los cultivos que mayor tiempo demanda hasta que empieza a entrar en producción. Cuando entra en producción es un cultivo altamente rentable. Lógicamente que tiene que poderse esperar ese periodo en que la planta está alcanzando el desarrollo necesario para empezar a producir. Y ahí precisamente es donde tienen que aparecer los planes gubernamentales, es decir, los créditos donde realmente yo puedo a ciertos productores decirle: tranquilo, usted plante esto, que digamos van a existir los mecanismos de financiación para que pueda sobrevivir o compensar parcialmente, por lo menos, la falta de producción en los periodos de desarrollo de la planta. Pero evidentemente que es un cultivo de gran valor y que está teniendo un impacto internacional muy alto. Se está considerando cada vez más como un alimento sumamente sano y muy saludable, ¿no? Desde ya, y por lo tanto sería bueno. Hay grandes empresas acá que están trabajando muy bien el tema, pero se puede enfatizar aún más. Ingeniero, hoy el jefe de gabinete Marcos Peña, en conferencia de prensa, aclaró que no viene un ajuste después de las elecciones y dijo que son fantasmas, que lo agitan quienes ya no pueden construir esperanza, solo miedo. ¿Cuál es su pensamiento de esto? Bueno, ajuste ha habido permanentemente, ¿no? Así que nosotros estamos muy en contra del ajuste. Yo creo que ojalá que sea así, pero no hay razones para pensar de que no se continúe con esta política de ajuste, de achicamiento y de favorecer al gran productor. Este es un planteo muy empresarial, estrictamente empresarial, donde la familia, las personas, la sociedad no está tenida en cuenta en la ecuación económica para realmente desarrollar el país. Por lo tanto, no sé, ojalá que fuera así, pero lo pongo en duda. Ingeniero Alberto Agüero, precandidato a primer diputado nacional por el Frente Progresista Popular, hay una situación que le preocupa a todos en el país,
Según el gobierno, el delito bajó un 6% en todo el país durante el 2016, pero este año aparentemente ha recrudecido. ¿Qué medidas tienen ustedes? Y va a crecer más. Porque Mientras no se resuelvan los problemas sociales, los que hablamos al principio, el tema de la pobreza, el tema de la desocupación, esto es un caldo de cultivo para que mafias o sectores del narcotráfico o de la delincuencia, de la mafia, utilicen esos sectores empobrecidos como cobayos o ese elemento, ¿se entiende?, para el delito, ¿no? O los jóvenes, ¿sí?, la nueva juventud. Cuando un joven es más fácil vender una droga, ¿sí?, y comprarse un par de zapatillas que buscar trabajo y no encontrarlo, resuelve por esto, en los lugares que están las condiciones, desde ya. Es decir, desde ya, yo no digo que la juventud toda esté en esto. Hay una juventud maravillosa y muy grande, en porcentajes muy superiores, y una ínfima, pero el delito lo comete esa ínfima, y a mí me afecta esa ínfima minoría, ¿sí?, que no puede ser resuelta, como por ejemplo arrebatarme el celular, no poder contestar el teléfono porque me lo quitan, lesionarme en un brazo por quitarme la cartera, etcétera, que es lo que se llama el raterío. Pero después está todo lo otro, el tráfico, los dealers, el pequeño menudaje de narcotráfico que se encuentra cada vez más. Anoche veía un televisor, 500 kilos de cocaína para distribuir. Yo lo que digo que acá se deben tomar medidas fundamentales para resolver el problema del narcotráfico. Por ejemplo, el propio Santa Fe, que han tenido el gobierno socialista, que estuvo afectado porque toda la policía estaba infiltrada, una parte de la policía estaba infiltrada, ¿sí?, y no dejaban gobernar. Ahora dice que escuchaba Litzip que se ha ido resolviendo por el complemento entre el gobierno, la gendarmería y el gobierno nacional, porque ya era insoportable. Pero esto en San Juan, en todas las provincias pasa lo mismo. Es decir, y nosotros en cadena, la ola va llegando en San Juan cada vez más creciente. Por lo tanto, creo que no es verdad que haya bajado. Puede algún tipo de delito, pero nosotros vemos permanentemente las salideras de las casas, de las personas que son atracadas por delincuentes, o por ejemplo los otros días esta señora que atropelló con el coche a dos que le habían robado en una moto. Es decir, esos son los de carne y hueso, no las estadísticas. Lo que existe realmente es el tema, y eso hay que atacarlo de muchos ángulos. Primero, este problema, el de la pobreza, el de la desempleo, y después hay que tener una policía eficiente, bien pagada y controlada. Es decir, que no entre también en el negocio de la droga la policía, como los otros días, no sé si en Mar del Plata, una zona de Buenos Aires, desmantelaron toda la policía porque estaba vinculada los otros días el subjefe de policía lo tuvieron que correr porque estaba vinculado al tema del narcotráfico. Es decir, que tenemos una policía, que debe controlar penetrada, y por lo tanto no podemos con eso resolver el problema de la delincuencia, ¿no? Usted sabe, ingeniero Kuchen, que nunca tuve oportunidad de hablar con usted personalmente, y agradecerle que cuando usted era rector de la Universidad Nacional de San Juan, fue el único funcionario nacional y provincial que abrió la puerta de la Casa de Altos Estudios para quienes pretendíamos hacer un exhaustivo estudio sobre la utilización de uranio en la explotación minera. Usted nos abrió la puerta, les recuerdo, cuando vino Nora Cortiñas y cuando vino Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Usted estuvo con nosotros, yo era el coordinador del acto, y lo quiero destacar a este gesto que usted tuvo, porque también le valió seguramente algún enfrentamiento con los promineros que están adentro. Bueno, siempre esto sucede, ¿no? Pero en ese sentido yo siempre, felizmente, lo tuve muy claro que en la universidad se tiene que discutir todos los temas, tiene que ser abierta, y tiene que ser, es el lugar donde no se tiene que politizar en sí mismo.
hay que fomentar la politización, pero no la partidización. O sea, se tienen que hacer miles de debates de todo tipo. Y el debate es un mecanismo de discusión sumamente positivo que no necesariamente conduce a conclusiones, pero sí a la formación de una opinión. Entonces, eso siempre yo lo he tratado de impulsar y bueno, me alegro que lo recuerde positivamente. Me acuerdo muy bien.